1923, tras el golpe del general Primo de Rivera, con el apoyo del rey Alfonso XIII, se produce en España una reorganización del catastro municipal. Entonces se pide información a las distintas diputaciones de qué pueblos pertenecen a su entorno. Todas mandan la información y con esto se hace una nueva organización del catastro. De pronto, por una serie de errores burocráticos, se ve que hay varios pueblos que no aparecen en esta lista. Los alcaldes de estos pueblos acuden a la gobernación, a Madrid, protestan y son de nuevo readmitidos y de alguna manera empiezan a figurar ya en este catastro y por lo tanto en los mapas que van a salir de España a partir de ese momento. ¿Todos lo hacen? Parece ser que sí. Mi novela precisamente parte de este momento en el que hay un único pueblo de los que han desaparecido que decide permanecer en el anonimato, que decide no aparecer de nuevo y vivir como un pueblo que no existe, al margen de la dictadura del general Primo de Rivera. A partir de ahí, evidentemente, hay una serie de personajes reales del momento, que van desde el mismísimo rey hasta personajes de la calle, y luego otros personajes aparentemente ficticios. Y digo aparentemente porque realmente no hay ningún documento en el que conste que ellos existieron, pero de la misma manera que no había ningún documento en el que constaba que ese pueblo existiese o no, desaparecieron. Por lo tanto, son personajes que de ser reales y estar dentro de la historia pasan a convertirse en leyenda o en personajes ficticios, pero ¿realmente eran ficticios o eran reales? Personajes reales que aparecen, pues desde el mismísimo general Primo de Rivera al inventor del autogiro Juan de la Cierva, pero de ahí para abajo pues aparecen otros realmente muy importantes y que también de alguna manera estos ya tuvieron una época, digamos, en su vida que también dejaron de existir, una época clandestina. Aparecen una serie de anarquistas famosos como pueda ser Durruti, Ascaso, García Oliver, y luego aparecen también personajes que durante ese tiempo sí que de una forma u otra pudieron influir en la vida de este pueblo inexistente. Y sobre todo aparecen unos personajes, como he dicho antes, aparentemente ficticios, pero que vienen a demostrar que en un pueblo que decide vivir al margen de unas normas y unas leyes y de una dictadura en este caso, se pueden producir una serie de fenómenos precisamente tan interesantes como los que se pueden producir en una gran urbe, solo que con sus características. La mayoría de los personajes ficticios que aparecen aquí tienen una base real. Están inspirados en individuos o personajes que yo he conocido, no a ellos directamente, pero sí a sus descendientes. Yo he conocido a lo mejor a nietos, a sobrinos de estos individuos, personajes típicamente de pueblo que podríamos considerar, pero sin embargo con una vida interesantísima. Personajes que desde el anonimato, porque nadie ha sabido nunca de ellos, han cambiado la historia real, no solo de su pueblo, sino en muchos casos incluso de toda la nación. Evidentemente, un pueblo que decide no aceptar las normas del gobierno en ese momento que había en España, es un pueblo peligroso. Entonces, como tal, van a ocurrir en la novela una serie de circunstancias y una serie de acontecimientos que intentan anular esa independencia y esa libertad que tiene este pueblo. Todo esto lo he tratado desde un punto de vista de comedia, un punto de vista realmente cómico, satírico, hiriente en muchos casos, con sentido del humor, porque realmente yo creo que en sí es cómico el ver todo una institución represiva como fue la dictadura persiguiendo a un pueblo que no existe y por lo tanto no saben quiénes son, dónde están, pero intentan siempre localizarlo y cuando creen que lo han encontrado pasa algo que les vuelve otra vez a la situación del principio. Hay un homenaje evidente a los surrealistas españoles, sobre todo Gómez de la Serna. Las charlas que daba Gómez de la Serna creo que eran de un surrealismo y de un
con un sentido del humor que a mí me apasionan, pero también hay un homenaje a Berlanga, o sea, la forma que tiene Berlanga de tratar las situaciones, de alguna manera sí que se ve reflejada. El hecho quizá de haber trabajado 3-4 años con Berlanga ha sido una de las causas por las que me haya influido. Y por último, decir, bueno, esta historia es real, es irreal, existe ese pueblo, existió sobre todo, existió ese pueblo, y si existió, ¿cuándo desapareció? Realmente yo creo que existió y nunca desapareció. Este pueblo existe, lo que pasa es que a la gente que le hemos visto nos obligaron a decir que si me ves no se lo digas a nadie.